Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Convención Constitucional, el programa que a diario hacemos desde acá, los jardines del ex Congreso Nacional, y donde analizamos día a día cómo avanza la nueva Constitución de nuestro país. Y les cuento que este fin de semana hubo varias noticias en torno a la Convención Constitucional. Esto porque el día sábado se definió el orden definitivo que van a tener los distintos capítulos del borrador de la nueva Carta Magna de nuestro país. Además, se definió preliminarmente que serán 11 los tomos de esta nueva Constitución, que partirá con los principios y disposiciones generales y va a terminar con reforma y reemplazo de la Constitución. Los invito a repasar uno a uno el nombre de los capítulos. Son 11. El 1, principios y disposiciones generales. 2, derechos fundamentales y garantías. Número 3, naturaleza y medio ambiente. Número 4, participación democrática. Número 5, buen gobierno y función pública. Número 6, Estado regional y organización territorial. Número 7, poder legislativo. Número 8, poder ejecutivo. 9, sistemas de justicia. 10, órganos autónomos constitucionales. Y el último, el número 11, reforma y reemplazo de la Constitución. Bueno, no fue la única noticia este fin de semana en torno a avances en la Convención Constitucional. También se lanzó una importante campaña, esto de parte del Ejecutivo. Se llama Hagamos Historia. Fue anunciada por el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Se trata de una campaña destinada a todas aquellas personas a informarse con mira, ¿cierto?, al plebiscito del 4 de septiembre, donde los chilenos y chilenas van a decidir si aprueban o rechazan la nueva Carta Magna. Los invito primero a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. ¿Cuál es el rol del gobierno? El rol del gobierno es informar. Y hoy día estamos lanzando la primera etapa de esta campaña, que consta de 3 partes, de Hagamos Historia, de informar respecto al proceso constituyente. En segundo lugar, cuando una vez tengamos el texto finalizado el próximo 4 de julio, vamos a poder discutir y debatir sobre los contenidos de la nueva Constitución. Recordemos que están en el último periodo los convencionales en las comisiones transitorias de armonización y de preámbulo. Y finalmente la información respecto de dónde votar, en donde además hemos instalado una modificación en donde, al ser voto obligatorio, el local de votación va a ser el más cercano a su lugar de residencia. Lo que ha dicho el presidente de la República, que es una campaña llamada Hagamos Historia, que busca incentivar la participación en estos comicios, donde será muy importante que todos los chilenos y chilenas se manifiesten. Él dice que no hay, finalmente en esta campaña, no se dice si es que hay que aprobar, apruebo o rechazo, sino que ambas alternativas son igualmente válidas, y lo importante es participar de estos comicios, que van a tener también un ingrediente especial, porque se retoma la vieja tradición del voto obligatorio. Pasemos a escuchar también lo que dijo el presidente Gabriel Boric con respecto a este inédito proceso. Por primera vez en mucho tiempo vamos a estar ante un voto obligatorio, en donde hemos estado trabajando en conjunto con las diferentes instituciones para facilitar este proceso. Sí, será un proceso absolutamente distinto, con voto obligatorio el 4 de septiembre, donde los chilenos y chilenas van a decidir si aprueban o rechazan esta nueva Carta Magna que se está escribiendo acá, en la sede del ex Congreso Nacional, y donde inmediatamente esta campaña Hagamos Historia gatilló diversas reacciones, incluso motivó a que la oposición llegara en el día de hoy hasta Contraloría. Ellos dicen que se trata de un intervencionismo electoral, que la moneda está jugando sus cartas a favor del apruebo, y lo que ha dicho el Ejecutivo es que simplemente están ofreciendo ahí ambas alternativas igualmente válidas para que la gente pueda participar de este proceso de elecciones, apruebo o rechazo. Pero lo decíamos, la oposición llegó hoy a Contraloría para que el ente Contralor se manifieste con respecto al uso de recursos públicos en pos de una campaña que, según ellos, es intervencionismo electoral. Los invito a escuchar qué dijeron al momento de llegar estos parlamentarios hasta Contraloría.
Lamentablemente, el presidente de la República no ha entendido que ya no es el presidente de una federación de estudiantes ni un centro de alumnos, y hace campaña directamente por una posición en el plebiscito del día 4 de septiembre. Le hacemos un llamado al presidente de la República y a su gabinete. De una vez por todas entiendan que están fuera de la universidad y que hoy están en el gobierno. Y son el gobierno de todos los chilenos. Lo que están haciendo es impresentable. La verdad es que el intervencionismo de la prueba ha sido descarado. Y no solamente intervencionismo a través de lo que ha hecho el presidente hace unos días atrás. Lo vimos con la propia Convención Constituyente, que destinó cientos de millones de pesos para promocionar su opción del apruebo en su redacción en el texto. También lo hemos visto en municipios que, utilizando recursos públicos, invitan a personas solamente de un sector a estas conversaciones y funcionarios que están utilizando su horario de trabajo en esto. Y por lo tanto nosotros vamos a hacer todas las acciones de fiscalización. Partimos con esta, pero pueden haber muchas más. Sí, lo que ha dicho el Ejecutivo, por supuesto, se ha defendido de estas acusaciones de intervencionismo electoral. Fue incluso también durante el fin de semana que el ministro de las Express, Giorgio Jackson, defendió el proceso, también la medida. Dijo que el presidente Gabriel Boric había definido su rol ya al momento de llegar a este gran acuerdo, finalmente que gatilló y motivó que los chilenos pudiesen escribir una nueva constitución, pero lo que se está ofreciendo finalmente son opciones. Se negó que había intervencionismo electoral. Por supuesto que vamos a estar muy pendientes de qué es lo que va a decir la Contraloría respecto a este requerimiento que fue presentado por la oposición. Estamos de vuelta ya acá en Convención Constitucional y estamos con nuestro analista Mario Herrera para analizar, ¿cierto?, cómo van avanzando las tres últimas comisiones de esta instancia y también algunos datos que nos entregó la encuesta Academ. ¿Cómo está, Mario? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mario, lo primero, partamos por la encuesta Academ, porque siempre es noticia cómo va el apruebo y el rechazo, cómo van avanzando, ¿no? Y según esta encuesta, los últimos datos, un 37% de los encuestados votará apruebo y un 45% votará rechazo. ¿Comienza a consolidarse la opción rechazo, crees tú, Mario? Sí, mira, el análisis fácil ahí lo que te diría es que las dos opciones se mantienen estables en el tiempo, de que hay un triunfo aparente del rechazo por sobre la prueba. Pero pasa lo siguiente, si uno empieza a tratar de descomponer un poco ese dato, ver la composición de quiénes son los que aprueban y quiénes son los que rechazan, la verdad es que el panorama de crecimiento para el rechazo es mucho más complejo que el panorama de crecimiento para la prueba. El rechazo solamente puede crecer en la región metropolitana y puede crecer en los sectores medios y medios bajos, que son precisamente los que en la última elección votaron por Boric, los que en la elección de este plebiscito de entrada que nos insertó dentro de este proceso, votaron a favor de la prueba. Entonces, es un escenario difícil, es una puerta de crecimiento más difícil para el caso del rechazo que para el caso del apruebo. Lo que deberíamos ver es que una vez de que termine este trabajo de las sesiones, una vez que el texto ya esté consolidado y la convención en sí misma, con su baja confianza, pase a formar parte de una segunda línea de la opinión pública, debería aparecer con mayor fuerza un cambio en estas preferencias. ¿Tú crees que hay más espacio para que crezca el apruebo que el rechazo? Sí, hay más espacio porque precisamente hay que buscar dónde están los indecisos. Los indecisos están en la zona, no están en la macrozona sur, no están a los votantes a los que el rechazo en este momento les está hablando, que son las personas que viven la violencia, las personas que ven este tema de la disparidad entre pueblos originarios versus el resto de la población. No está el público al que le está hablando el rechazo. Están precisamente acá en Santiago, están en la región metropolitana y están concentrados en los sectores de clase media y clase media baja. Y con una clase media baja es difícil de competir si uno tiene una constitución de 107 derechos. El rechazo no tiene un argumento para poder competir contra 107 derechos. Es muy difícil. Ahora, con respecto al despliegue que van a tener los convencionales, ¿cierto? ¿Se puede entender de que haya este despliegue de aquellos, por ejemplo, quienes están en que porque se apruebe la nueva constitución en terreno, eso puede favorecer al apruebo? Y lo otro, porque ya se está preparando también los convencionales que no quieren que se apruebe, que son la derecha, básicamente, también convencionales del Partido Republicano, que ya están haciendo campaña por el rechazo. ¿Puede crecer también eso?
Sí, depende de quiénes son las personas que conformen esta idea del apruebo y quiénes son las personas que sean los voceros del rechazo dentro de los convencionales. Si son las personas más polarizadas, lo más probable es que esta convención lo que demuestre es de que en definitiva lo que primaron fueron esas opciones polarizadas, que son precisamente las que están asociadas con baja confianza y con un aumento del rechazo. Si la apruebo pone esas caras que generan más bien división, como en el caso de Atria, como en el caso de estas figuras que en el último tiempo han sido polémicas, eso termina favoreciendo el rechazo. Si en cambio el rechazo hace lo mismo y pone a las posturas más polarizadas, una Marcela Cubillo, personas más de derecha o más de izquierda, más de los extremos, lo que va a lograr precisamente favorecer la otra opción. Ahora, bueno, va a ser importante también lo que van a decidir los partidos de derecha, Renovación Nacional, la UDI, que este día sábado van a definir finalmente cuál es la postura oficial que van a tener de cara al plebiscito. Todo indica que que estarán por el rechazo. Sin embargo, está estipulado de que no participe ninguno de ellos como en primera línea, como rostro de esta campaña. ¿Por qué? Bueno, y eso va a ser relevante también. La figura de los partidos políticos que en su momento se fueron en el plebiscito de entrada desde el rechazo, que era lo obvio, hacia el apruebo, fueron también determinantes de esta elección, sobre todo en los sectores de independientes, sobre todo en los sectores del centro político, que en este momento es donde además se concentran la mayor cantidad de los indecisos. Entonces, por un lado, si quieren llegar a los independientes, tanto la campaña del apruebo como la campaña del rechazo, lo que van a tener que tener es una prescindencia de la primera línea de los partidos políticos, por así decirlo. O sea, no pueden ser personas ligadas a partidos políticos. Exacto, porque es precisamente ahí donde está el voto indeciso. Está en los independientes y en las personas de centro, que son personas de centro además moderadas, que representan la mayoría en Chile y además donde están más concentrados los indecisos. Son el votante que tienen que ir a buscar tanto las opciones del apruebo como las opciones del rechazo. Mira, te invito a ver otras cifras que nos entrega la encuesta Academ. Vamos a ir desglosando poco a poco, obviamente todo con respecto al plebiscito del 4 de septiembre. Un 11% de las personas encuestadas cree que lo mejor para Chile es que se apruebe la propuesta como se presente, un 11%. Un 34% dice que se apruebe y después se reforme. Un 20% que se rechace y se mantenga la actual. Y un 30% que se rechace para que se proponga un nuevo proceso. Es decir, hay dos mayoritarias. Una que se apruebe para luego reformarla y dos que se rechace absolutamente para crear una nueva convención constitucional. Sí, exacto. Y ahí lo que tú ves es precisamente de que la opción del apruebo y la opción del rechazo van a tener que incorporar cambios necesariamente. Y por eso las discusiones que tuvimos la semana pasada dentro de la convención, que fueron estas discusiones sobre las normas transitorias, sobre los quórum de los 3/5, son precisamente discusiones importantes porque es la posibilidad real de generar cambios al nuevo texto constituyente. Si en definitiva el Pleno durante esta semana aprueba los 2/3 como una reforma, o sea, como la posibilidad, como una especie de candado para poder hacer reformas a la Constitución, en definitiva eso termina favoreciendo más a la opción del rechazo que a la opción del apruebo de cara al plebiscito de salida. Bueno, algo similar es lo que opina el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, con respecto a eso. Les contamos que, claro, la semana pasada hubo toda una discusión, estuvo sobre la palestra el quórum para poder reformar la nueva Constitución que tendría el Congreso. Se determinó en la Comisión de Normas Transitorias que sería 2/3, un quórum bastante exigente, y donde lo decía y concuerda contigo el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que esto finalmente podría gatillar que aumente el rechazo. ¿Por qué podría pasar eso? ¿Porque no podrían haber cambios? ¿Se hace más difícil estos cambios? Sí, efectivamente. La premisa detrás de todo este proceso constituyente era acabar precisamente con ese tipo de instituciones, acabar con las instituciones de quórum supramayoritario, todos estos enclaves autoritarios que dejó la Constitución del 80. Y dentro de eso estaba el tema de los quórum. Este no es el quórum más exigente, o sea, este es el quórum más exigente que existe, sí. claro. O sea, tenemos el de 3/5, que es como el 60%, y el de 4/7, que es alrededor de un 57%. Va por ahí. Entonces este es el quórum más exigente dentro de todos los que existen. Y claro, ahí tienes dos argumentos. Tienes por un lado quienes argumentan de que la legitimidad de la Constitución está puesta en la Convención, por lo tanto tenemos que no generar cambios, no está puesta dentro del Congreso, protegerla de alguna forma. Y tienes el otro argumento por el otro lado de que el Congreso también fue electo bajo reglas democráticas. El Congreso fue electo bajo un sistema proporcional que además aseguraba o garantizaba que haya más opciones de las que existían en el pasado. Este no es un Congreso del binominal, este es un Congreso del proporcional y por lo tanto, como tiene también legitimidad democrática, no debería tener estas trabas para poder reformar el texto constituyente. Mario, te invito a ti también
también a ustedes que nos están viendo en sus casas a revisar algunas de las reacciones tras este quórum exigente, 2/3, donde hay gente, claro, que finalmente son de centro izquierda, quienes dicen que hay que proteger esta Carta Magna de eventuales cambios, y hay otros que dicen que en el fondo lo que está favoreciendo este alto quórum es al rechazo. Pasemos a escuchar las declaraciones de los convencionales y de ahí seguimos comentando. Yo creo que la discusión de fondo no es si es un quórum más alto o es un quórum más bajo. El debate más preciso y profundo es si es que es razonable, correcto, de que una constitución aprobada por la ciudadanía con instituciones que aún no se van a implementar puedan ser desmanteladas a priori mediante reformas constitucionales. Las constituciones en general y cualquiera de estas propuestas tienen que tener la posibilidad de ser modificadas y reformadas. Cuando uno pone quórum muy alto o establece quórum muy alto, o está enamorado de su proyecto o este no tiene el suficiente consenso y por lo tanto lo protejo, lo encadeno, le hago un candado, lo amarro para que nadie lo pueda cambiar. Creo que es una mala decisión, porque si hubo falta de diálogo, si no hubo suficiente consenso respecto de ciertas normas, lo que hay que hacer es que la ciudadanía decida aprobar o rechazar. Y si lo aprueba, bueno, será la política, será la ciudadanía, serán los siguientes congresos los que verán si le hacen modificaciones, adecuaciones. Pero la peor receta es amarrar el texto constitucional, impedir su cambio y transformarlo en una verdadera constitución de candado. Bueno, ahí veíamos y escuchábamos, por supuesto, estas declaraciones. Hay detractores, dicen que en el fondo puede favorecer el rechazo, y también lo decía durante esta semana Fuad Chahín, el convencional de la Democracia Cristiana, que con esto se ponía un candado a también la idea de aprobar para reformar. Sí, es efectivamente un candado. La opción de aprobar para reformar con esto se ve más inviable, toda vez que la derecha concentra cerca del 44% de la Cámara y la mitad del Senado, o sea, incluso con un sistema de mayorías ya era difícil hacer modificaciones a esta Constitución. No lo van a poder hacer ni con la mayoría, ni mucho menos con estos 2/3. Esa idea de proteger la Constitución de la derecha, incluso con un sistema mayoritario, con una mayoría, no mayoría simple, no lo iban a poder hacer tampoco. Necesariamente iban a tener que llegar a acuerdos y iban a tener que cruzar la vereda hacia el sector del gobierno. Es que quienes defienden finalmente este alto quórum, acá los convencionales han dicho de que es el mismo quórum que necesitan acá para poder llegar y que un artículo pase al borrador de la nueva Constitución, es decir, grandes acuerdos. ¿Tú concuerdas con ese argumento o no? Sí, mira, la idea detrás de los quórum es precisamente esa, es tratar de generar que una supramayoría, entendiendo que un texto constituyente no es un texto que deba ser modificado en el proceso del tiempo, o sea, que tiene que ser algo que perdure por los siguientes años, y por eso se entienden los quórums de la actual Constitución, de la Constitución vigente, los de la Convención, y se entenderían los quórums de este 2/3 hacia las reformas que se quieran hacer durante los próximos años. Lo que no se entiende, la explicación que no se entiende ahí, es que esto aplique para los próximos 4 años hasta 2026 y no aplique después. Uno podría entenderlo en el caso del Senado, por ejemplo, que como el Senado se vaya a acabar, necesitamos un quórum supramayoritario, cosa de que el Senado no pueda decidir sobre sí mismo su continuidad. O sea, que se apegue de alguna forma a lo decidido dentro de la Convención. Pero fuera de eso, no se entiende en el caso del resto de las instituciones políticas. Ahora hay que decir que esto fue aprobado en la Comisión de Normas Transitorias. Todavía debe aprobarse por el Pleno, no es algo definitivo. Así que ahí están las negociaciones, lo decíamos, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, del Partido Socialista, dijo no estar de acuerdo, y la verdad es que acá el colectivo socialista sí, en un momento sí lo estaba. Entonces vamos a ver finalmente cómo va esta negociación y si hay incidencia o no del Partido Socialista acá en la decisión que se va a tomar, ¿no? ¿En qué pie queda? Claro, son precisamente ellos y los independientes no neutrales los encargados de ser como las bisagras en este tema. Hay una segunda propuesta ahí que es tratar de transformar este quórum de 2/3 hacia 4/7, que es un quórum menos exigente. Como le decíamos, cerca del 57% del futuro Congreso que puede tomar una decisión para cambiar. Y la verdad es que tampoco se entiende ese cambio, porque no, o sea, si aplicas 2/3, si aplicas 3/5 o si aplicas 4/7, al final son quórum supramayoritarios igual. Eso respondería más bien a un cálculo político más que a una
real razón de peso para modificar o no modificar un texto constituyente. Ahora, finalmente, también este quórum de 2/3 vuelve a poner frente a frente a la Convención Constitucional y al Congreso, a otra institución, al Poder Legislativo, porque les está diciendo, eso es lo que han dicho a los senadores, de que ellos no están capacitados para hacer estas reformas. ¿Cómo quedan ahí? ¿En qué pie queda la Constitución, digamos, la Convención Constitucional y nuevamente esta pugna con el Congreso? Sí, lo que puede terminar transformando esto es una especie de pugna entre poderes, una pugna de carácter institucional en el que de manera corporativa el Congreso tome decisiones sobre el texto constituyente alimentado por la situación de los convencionales, por la situación de la Convención Constituyente misma. Hemos visto cierto comportamiento corporativista en el pasado en el Congreso con proyectos de ley como por ejemplo lo del reajuste a sus remuneraciones, etcétera, donde parece que ser que todos están como de acuerdo o hay una visión mayoritaria en ese sentido. Y ese es el miedo que tiene la Convención Constituyente con respecto en particular al Senado, de que el Senado pueda de alguna forma restituirse porque va a seguir vigente, seguiría vigente por los próximos 4 años, y que en definitiva partes sustantivas de las modificaciones al sistema político no se transformen en modificaciones hacia adelante. Hay que entender acá también de que los convencionales son políticos, pueden ser futuros candidatos precisamente a un nuevo Congreso, entonces son parte interesada también de esto. Ahora hay que tener en cuenta que la primera pugna fue el fin del Senado, que ya quedó estipulado, es parte de la nueva Constitución, del borrador, y donde se reemplaza el Senado por la Cámara de las Regiones. Y también hay otro hecho bastante importante que sucedió la semana pasada y que tiene que ver con que ya se puso fecha del fin del Senado, el año 2026. ¿Qué gatilló esto? Una nueva pugna entre la Convención y el Congreso, esta vez particularmente con el Senado, porque se acorta el periodo presidencial para aquellos senadores que fueron elegidos el año 2022. ¿Qué pasa ahí? Sí, ahí se les da un pequeño guiño hacia los senadores actuales que fueron recientemente electos, y es el hecho de que ellos se pueden volver a postular hacia la Cámara de las Regiones, que es una Cámara asimétrica, o sea, tiene menos atribuciones que la Cámara de Diputados, pero que va a contar como su primer periodo. Entonces, para efectos del límite de la reelección, este periodo que ellos han ejercido como senadores no contaría como un periodo. Podrían elegirse por el próximo y después por el siguiente, podrían elegirse por 8 años más. En el fondo es tratar de transparentar esas credenciales democráticas de los senadores actuales. O sea, para que quede claro, un senador, son 27 fueron los que juraron en este nuevo periodo, el año 2022, que terminan el periodo del año 2030. Se les va a cortar el periodo, pero ellos van a poder entonces repostularse a la Cámara de las Regiones. Claro, en 4 años más se van a poder repostular y va a contar como su primera elección, que eso también era importante, porque si contaba como que estos 4 años fueron periodo ejerciendo como senador, entonces se podrían postular solamente un periodo más, se podrían haber postulado entre 2026 y 2030, ahora podrían llegar hasta 2034 eventualmente. Ahora igual ese es un gran gesto, pero porque también hubo bastante crítica de parte de los senadores que juraron el año 2022, porque en el fondo ellos decían, acá hay un mandato popular, soberano, democrático, y se nos está quitando finalmente ese mandato, ¿no? Sí, efectivamente, lo que hay ahí es una pugna de legitimidad. Es una pugna de legitimidad en el sentido de que los senadores fueron electos por un periodo determinado, por un periodo de 8 años, esas son las reglas actuales. Por lo tanto, tienen una función de representación que realizar durante 8 años. Si es que artificialmente se corta ese mandato, en teoría lo que se está haciendo es vulnerar a esa idea. Pero ahí lo que tiene que tener en claro también el Senado, y que eso lo tenían desde el principio, es de que las reglas que ellos mismos fijaron para esta renovación para la reforma constitucional que inició todo este proceso, indicaba precisamente de que se podían eliminar instituciones y que al momento de eliminar esas instituciones cesaban las personas de su cargo. O sea, en teoría la convención en estas normas transitorias podría haber dicho que se termina ahora. Claro, lo que ellos también argumentaban ante las críticas es que está estipulado en esta reforma que se hizo en el Congreso antes de escribir esta nueva Constitución, que si habían cambios sustanciales se podía eliminar ciertas figuras, en este caso el Senado. Claro, o sea, mira, para ser más preciso ahí, lo que no se puede eliminar es a personas de su cargo. O sea, la convención no podía decir, no vamos a tener al presidente como Gabriel Boric, no vamos a tener a X senador, pero lo que sí puede hacer es cesar los cargos, y al momento de cesar los cargos, cesa la persona, porque si no, no existe un cargo, no existe una persona que lo ocupe. Y ahora se puede decir que
hay ya cierta paz con respecto a eso, que está la disposición del Pleno para aprobar que aquellos senadores que terminan su mandato, que no lo pueden terminar completamente, que se les acorte el periodo, puedan efectivamente repostularse a la Cámara de las Regiones? Sí, al menos eso parece ser que tiene consenso, parece ser que forma parte de las discusiones que vamos a tener durante esta semana, pero que al menos pareciera ser de que hay consenso en que ellos van a poder postular por una primera vez. El tema va a estar puesto en los tercios probablemente, en el quórum, elemento de discusión, sí. Y más que en esto, que en realidad la convención ahí tiene todas las potestades para poder hacerlo. Mari, con respecto también a otras disposiciones que se estipuló en esta comisión, ¿cierto? En la Comisión de Normas Transitorias con respecto a los plazos. ¿Cuáles destacarías tú de lo más importante y donde hay que poner ojo? Sí, mira, ahí se establecieron dos plazos. Se establecieron plazos de 12, 18 y 24 meses para los sistemas de seguridad social, para los sistemas de salud, sistema de educación pública, todos los sistemas que estaban incluidos dentro de la convención. Eso es muy importante porque, lo decíamos, los derechos fundamentales son el corazón de la nueva Constitución. Ahora, ese es plazo para la presentación del proyecto, lo cual no significa que vaya a ser aprobado. Exacto. El segundo plazo es un plazo de 2 años en todos los tipos de sistemas para que este proceso, para que estos proyectos sean discutidos y sean aprobados. Y ahí hay algo importante, que no se estableció, por ejemplo, qué es lo que pasa si es que no se aprueba alguno de estos sistemas, si no se aprueba el sistema de cuidados, si no se aprueba el sistema nacional de salud, etcétera, salvo en el caso del derecho a salud, que en ese caso lo que se establece es de que si es que no se aprueba en el lapso de 2 años, lo que va a pasar es que todos los fondos que se recauden para ese sistema van a pasar al Fondo Nacional de Salud, que es lo que actualmente existe. Eso sería quizás lo más destacado, pero ahí tú dices que todavía no se llega a un consenso o quedó a la deriva, ¿no? Claro, probablemente lo vamos a ver en la discusión del Pleno de esta semana, si es que en definitiva se le va a poner algún atajo, decir qué es lo que va a pasar si es que no se aprueba, porque hay que tenerlo claro, porque ahí en el plazo de los próximos 3 años vamos a tener un elemento de problema, un elemento de discusión. ¿Qué pasa si es que los congresistas no logran ponerse de acuerdo frente a alguno de estos sistemas? ¿Qué va a pasar? Rige el actual, el de la Constitución del 80, pero si la Constitución del 80 ya está en teoría rechazada, va a entrar una pugna ahí entre los legisladores. No se le puede obligar a un legislador en definitiva a votar un proyecto de ley. Por último, Mario, no puedo dejar de preguntarte por esta campaña del gobierno. Hagamos historia, que busca, ¿cierto?, informar, así lo ha dicho el Ejecutivo, informar sobre el plebiscito, pero que sin embargo ya han ido parte de la oposición a Contraloría. ¿Tú crees que hay chance de que se hable de intervencionismo electoral, de una campaña informativa? Sí, al menos por lo que dice el instructivo de la Contraloría, que es lo que está aprobado en este momento, eso no sería eventualmente intervencionismo electoral, pero ahí la última palabra, por supuesto, que la tiene la Contraloría. Sí. Lo importante ahí es que si se llegara a aprobar el texto constituyente, esto es algo a lo que nos vamos a tener que acostumbrar, porque los presidentes van a tener reelección inmediata, entonces nos vamos a acostumbrar a que campañas de información en teoría para el llamado del voto puedan malentenderse como campañas precisamente electorales, campañas a favor de alguna de las opciones. Perfecto, vamos a ver qué dice entonces la Contraloría. Mario, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros acá en Convención Constitucional, y a ustedes, por supuesto, lo dejamos invitado a partir de mañana un nuevo capítulo, recuérdelo, a las 15:30 horas, con todos los detalles de cómo avanza el borrador de nuestra nueva Constitución. Que esté muy bien, muy buenas tardes.